Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Vamos a continuar nuestro estudio, el libro de Génesis, ya nos queda poco para terminarlo y vamos ahora a continuar con la porción o con los capítulos del capítulo 41, versículo 1 al capítulo 44, versículo 17. Esa es la porción que nos corresponde de estudio de esta semana, pero nos vamos a enfocar principalmente en el capítulo 41. ¿Por qué? Porque recordemos también un poquito lo que venimos aprendiendo y viendo en las clases pasadas. Lo último que vimos fue analizar la conducta de Judá y de Tamar y de los hijos de Tamar. ¿Por qué? Porque esto es necesario para la próxima porción. Porque necesitamos conocer, ya que en la próxima porción, los personajes principales o los que más se van a destacar en la historia es José y su hermano Judá. Pero para poder entender qué es lo que está sucediendo, lo que va a suceder en la próxima porción, necesitamos conocer características personales y familiares de cada uno de los personajes. Entonces, recordemos la vez pasada, el estudio pasado de la semana pasada, vimos la conducta y cómo era la familia de Judá y de Tamar. Y también analizamos a los hijos de Judá. Entonces ahora, en esta porción, nos vamos a enfocar en conocer un poco más a José. En la porción pasada hablamos muy poco, pero la porción pasada terminó en que él había terminado preso en la prisión por una cuestión con la esposa de Potifar. Entonces, vamos a continuar desde ahí. La idea es que ustedes en sus casas hagan la tarea y lean la porción completa y solamente nos vamos a enfocar en algunos puntos particulares y específicos. Igual va a suceder ahora. Recuerden, vamos desde el capítulo 41 hasta el capítulo 44, versículo 17. Pero nos vamos a enfocar en el capítulo 41 y les recomiendo, familia, que lean toda esta porción para la semana entrante poder ya tener un contexto de lo que va a suceder en la porción que viene. Entonces, familia, vamos a empezar con nuestro estudio. Vamos a conocer ahora a José. Vamos a conocer qué es lo que va a suceder con José ahora que está en Egipto. Entonces, permítanme, familia, que voy a compartirles la pantalla y vamos a ver qué es lo que podemos aprender de José y que podemos aplicar a nuestras vidas. Amén. Entonces, vamos a ir al capítulo 41 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Aconteció que pasado 2 años, recuerden que en el medio había pasado que José había ido preso, que él va de alguna forma a darle interpretación a los sueños del copero y al panadero. Y se cumple. Y recordemos que lo último que sucede es que José le dice al copero que se acuerde de él. Cuando él salga de la prisión, que él se acuerde de José, que el copero hable bien a Faraón sobre José. Y resulta que vemos aquí que el copero salió y ha pasado, desde ese momento han pasado 2 años, nos dice la escritura. Entonces, dice que aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Le apareció que estaba junto al río y que el río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en la pradera. O sea, estaban unas vacas bastante lindas que estaban pastando en las praderas. Versículo 3, que tras ella subía del río otras 7 vacas de feo aspecto, con enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ella salió otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era un sueño, que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado de espíritu y envió
e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón su sueño, mas no había quien pudiera interpretar a Faraón. Esto es bien interesante porque ahora nos tendríamos que hacer la pregunta, obviamente vemos después que José le da la interpretación a Faraón sobre lo que había soñado. Pero miren lo que a mí más me impactó es ver que Faraón sueña lo mismo dos veces y que hay vocabulario que aquí, ahora recuerden lo que vimos en la introducción de Génesis sobre la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. Pero la pregunta es, ¿por qué era tan importante el sueño de Faraón? Miren lo que dicen los comentaristas de acuerdo al contexto bíblico. De acuerdo al contexto, dice lo siguiente. Miren lo que entienden y de acuerdo a lo que sucedía en Antiguo Medio Oriente, el por qué era importante el sueño. Y esto es necesario que marquemos estos precedentes y estos puntos, porque cuando José le da la interpretación a Faraón, hay algo que está sucediendo. Aparte de que está dejando claro que es un sueño y que van a suceder esas cosas y que Dios le ha dado la interpretación, pero también Dios está haciendo otra cosa con Faraón. Por eso, esto es bien interesante y necesitamos marcar estos puntos para entender qué más está entendiendo el faraón cuando recibe la revelación del sueño. Entonces, tuvo un sueño. En el antiguo Medio Oriente dicen que el sueño de un rey siempre tenía una importancia especial. Por eso se le da énfasis al sueño del rey y que obviamente tenía en Egipto era muy común que hubiera magos o sabios que interpretaran los sueños y estaban al pendiente de lo que el faraón soñaba. ¿Por qué? Porque era muy importante y habitualmente empleaba especialistas en sueños para interpretar el sueño o ofrecer consejos sobre cómo proceder. ¿Por qué? Porque muchas veces recuerden, principalmente en Egipto, el faraón era la representación de una deidad, era un dios. Entonces, los que se traduce como magos en sí no son magos, sino que son intérpretes o sabios que sabían conocer o sabían algunas cuestiones de los sueños que podían darle una interpretación a Faraón y, como dice aquí, saber cómo proceder de acuerdo a lo que soñaba el rey. Era de particular importancia si un sueño se repetía y se conoce varios ejemplos en la literatura. Y esto era que llamaba mucho la atención a los sabios. ¿Por qué? Porque cuando el sueño se repetía dos veces, esto era entonces un asunto importante. Eso es lo que se entendía en el antiguo Medio Oriente. Y hay registros de eso. Miren, aquí nos mencionan los comentaristas, estamos usando el comentario de John Walton, pero este es el del diccionario Zondervan. Este es del comentario Zondervan ilustrado de Génesis, que el autor es John Walton. Aquí lo uso este, no el que estábamos usando. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, como es ilustrado, algunos ejemplos y algunas, ver también de alguna forma lo que se ha encontrado en la arqueología y que nos está ayudando a validar el contexto cultural y a entender mucho mejor las escrituras. Entonces nos menciona John Walton que se han encontrado escritos en el antiguo Medio Oriente que hablan de situaciones similares a la que le está sucediendo a Faraón. Dice, así como Faraón tenía aquí doble sueño, Gudea, rey de Lagash, alrededor del año 2000 antes de la era común, tuvo un doble sueño sobre la construcción de un templo. En una carta de Mari se advierte al rey dos veces, dadas a otras personas en noches consecutivas, que no debe reconstruir el templo en Terca. En la epopeya de Gilgamesh, al final de la tablilla 1, Gilgamesh también tiene un doble sueño sobre su próximo encuentro con Enkidu. En la tablilla 4 tiene una secuencia de 5 sueños sobre el próximo encuentro con el guardián de Hugawa. Vamos a leerlo como se está escrito. Hugawa. No sé hablar en Gilgamesh. Pero bueno, ahí estamos viendo que aquí Gilgamesh no solo que sueña dos veces, sino que se menciona en la tablilla 4 que ese sueño se repitió por
5 veces. Entonces, mientras más puedo entender que, de acuerdo a lo que se ha encontrado arqueológicamente, que mientras el rey soñara más veces con el mismo sueño, esto daba a entender a los intérpretes de que era algo muy importante. Entonces aquí vemos otra evidencia de que no solo se repetían 2 veces los sueños, sino que también podían repetirse más veces, como en el caso de Gilgamesh. En el poema babilónico del justo que sufre el Lublu del Nemeki, el que sufre recibe 3 sueños que le informan que ha sido limpiado de su ofensa. En estos ejemplos, múltiples sueños advierten a Mari, informan sobre el futuro de Gilgamesh y ofrecen y ofrecen absolución a la víctima. Los sueños de Faraón contienen los 2 primeros de estos. ¿Qué quiere decir? Que Faraón en sus sueños como rey tiene una importancia y esto hace que los sabios le pongan más cuidado porque fue repetido 2 veces. Se repite, es muy parecido a lo que habíamos leído al sueño que tuvo Gudea. Bien, pero Gudea lo tenía con respecto a la reconstrucción de un templo, en donde él recibe una confirmación de que no debía hacerlo porque se repitió 2 veces ese sueño y los intérpretes decidieron decirle, no reconstruya ese templo. Bien, entonces, ahí vemos por qué se hace énfasis en el capítulo 41 con el faraón y que el sueño lo tuvo 2 veces. Y se nos da el detalle de lo que sueña. Miren, aquí lo que vemos en pantalla, esto que estamos viendo aquí lo voy a alejar un poquito. Esto de aquí es lo que se ha encontrado de los escritos de Gilgamesh. Esta es una de las tantas tablas de la epopeya, no era epopeya, era de, perdón, sí, epopeya de Gilgamesh. Esto es algo de lo que se ha encontrado y se ha podido traducir y en base a eso podemos conocer lo que sucedía en el antiguo Medio Oriente, principalmente con los sueños y con los reyes. Miren, en el antiguo Medio Oriente, ¿a quién se le ponía más cuidado con los sueños? A lo que soñaba el rey. Y los intérpretes estaban a su alrededor para conocer, como decía, que era para saber cómo iban a proceder. Y esto a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque dice en el capítulo, vamos a ir al capítulo 41, dice que primero, esto me llamó mucho la atención, lo que les acabo de decir. Se repite el sueño 2 veces. Se va a repetir el sueño 2 veces. Se nos da los detalles del sueño, pero a pesar de que se nos dan detalles del sueño, nos menciona que el faraón despierta después del segundo sueño, dice que él despierta agitado de espíritu y envía a llamar a sus sabios, a los magos, pero resulta que los magos tampoco pueden interpretar este sueño. Y esto me llamó muchísimo la atención. Y eso es algo que yo les hacía mención recién, que hagamos una conexión con la introducción a Génesis, con lo que era la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. Porque aquí nos da algunas cuestiones, algunos datos bien interesantes y particulares que están relacionados con lo que es la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. Repasemos el sueño que tiene Faraón. Dice que el Faraón sueña que, vamos al versículo 3, dice, y que tras ella subían, dice que en el versículo 2, que del río subían 7 vacas de buen parecer, pero que también del mismo río subían 7 vacas de feo aspecto. Primero, nos está hablando que todo esto está en el sueño, tiene un contexto de que está hablando de un río. Recordemos que, de acuerdo a la cosmovisión de Antiguo Medio Oriente, todo lo que tenía que ver con ríos y mares eran representaciones de los dioses del inframundo. Y recordemos, en Egipto adoraban a tantos dioses y que hasta el mismo faraón era un dios que representaba al dios Ra, que era un dios bueno, y que habían otros dioses que habitaban en el río Nilo, que eran del inframundo. Entonces, aquí vemos un vocabulario que cuando ahora nosotros conocemos cómo se veía el mundo en la antigüedad, vamos a ver que el sueño
el faraón está relacionado con el caos y el orden. Recuerden, aquí vamos a ver nosotros mucho en este capítulo 41, mucho de la metodología de estudio. Vamos a ver convenios. En este caso estamos viendo lo que es caos y orden, la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. Y al entender eso, entonces nosotros estamos viendo que aquí el sueño que tiene que ver con Faraón va de acuerdo a la interpretación que José le da porque Dios se la entrega, que iba a haber un tiempo de caos en que ahora podemos entender por qué se levanta el Faraón, dice, de agitado de espíritu, porque en su mentalidad él estaba viendo el río. Él sabía que el río Nilo está asociado a un dios del inframundo y que esto iba a traer juicio divino. Se aproximaba un juicio divino. Pero él no sabía el por qué iba a suceder esto, sino que él veía que venían unas vacas hermosas, pero también dice que del río que se representa para la antigüedad lo que es el juicio divino, aparecen 7 vacas de feo aspecto. Imagínense 7 vaquitas de feo aspecto, podemos hacer una similitud con algún tipo de monstruo o sí, con un tipo de monstruo. Y eso estaba relacionado, todo lo que tenía que ver con monstruos o cosas de feo aspecto, más saliendo del agua, en el antiguo Medio Oriente se lo consideraban como los enviados o los mensajeros de los dioses del antiguo Medio Oriente del inframundo. Entonces, miren por qué ahora entendemos si nosotros hacemos estas conexiones y repasamos un poco de la cosmovisión del antiguo Medio Oriente, vamos a entender el por qué el faraón se turba de espíritu. Porque él lo entiende. Miren, esto es lo que hay en la mentalidad de faraón. Él está viendo que se aproxima, él puede asumir por los conocimientos que tenía de que viene un juicio y que viene de parte de los dioses del inframundo. Y lo más impactante es que ni siquiera los mismos mensajeros o los mismos magos de Egipto pudieron darle la interpretación. Yo creo que no solo el faraón se encontró turbado de espíritu, sino que también sus propios magos, porque tener ese sueño y que el río Nilo enviaba juicio, entonces yo creo que puede ser que los sabios o no lo sabían o no quisieron darle la interpretación al faraón. Es algo interesante ver que dentro del sueño de faraón no solo podemos ver que es importante porque sueña 2 veces con lo mismo, sino que también el vocabulario es bien importante. Y esto lo tenemos que tener presente para cuando José ahora le da la revelación de este sueño, ¿bien? Entonces, ahora vemos que ahora sueña, el faraón sueña, y es este el motivo que usa el Eterno para que el copero se acuerde del intérprete de sueños, que era José. Vamos a leer del versículo 8, dice que sucedió que por la mañana ninguno de ellos, de los sabios, pudo interpretar el sueño de Faraón. Entonces en el versículo 9 dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra su siervo y nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada uno soñó, cada uno y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo. Miren lo que está hablando el copero. Dice que había un joven hebreo. ¿Cómo se pudo haber dado cuenta que era un joven hebreo? Quizás por sus vestimentas. Recordemos que en el antiguo Medio Oriente, como tú te vestías, era como te percibían. Entonces, seguro que a pesar de que estuviera en la prisión, José, él había algo que lo hacía distinguir como hebreo. Recordemos que él fue cautivo, fue esclavo desde muy joven, que él obviamente, ahora recuerden esto también, él está ahora bajo la legalidad de Egipto.
no está bajo la ley de la Torá en este caso, que en ese momento era una cuestión familiar. Él está en una situación muy parecida a Judá, solo que Judá fue de voluntad propia, que él decidió apartarse de las normas de la legalidad familiar. En el caso de José fue una cuestión involuntaria, fueron sus propios hermanos quien lo ponen en esta situación. Y esto es bien importante para entender todo lo que va a acontecer ahora con José. Ahora vemos que había algo que lo hacía hebreo, que algo que lo identificaba como hebreo, quizás sus vestimentas, quizás su forma de hablar o quizás también su forma de creer en el Eterno. Porque recordemos que tanto al copero como al panadero, él les menciona que es el Eterno quien le va a dar la revelación de los sueños, el Dios de Israel. Entonces, es bien interesante y tener eso bien presente desde que el copero sabía que José era un hebreo. Y por eso lo presenta delante de Faraón como un joven hebreo que interpretó los sueños. Siervo del capitán de la guardia, dice. Miren, no lo presenta como prisionero, lo está presentando como siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos, y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido a mi puesto y el otro fue colgado. Bien, entonces aquí hay algo bien interesante y que algo que me gustaría que retomemos también de la porción pasada. ¿Por qué? Porque estudiando el contexto pude aprender de que las prisiones en el antiguo Medio Oriente no es como creemos nosotros. Si yo les pregunto, familia, ¿qué se imaginan como una prisión en el antiguo Medio Oriente? Uno se imagina como una cárcel, un calabozo oscuro, húmedo, sucio, de que José iba a estar mal vestido o estar sucio. Pero miren, es bien interesante ver que en el antiguo Medio Oriente no existían las prisiones, no había prisiones. Acuérdense que había una ley que era si tú robabas, te cortaban la mano. Si tú matabas, automáticamente te mataban. Y en este caso que había sucedido, digamos, una acusación por adulterio, ¿cuál hubiera sido digamos, la causa o más que nada, cuál hubiera sido la sentencia para José? La muerte, morir apedreado o morir. ¿Por qué? Recuerden, el adulterio también en la antigüedad, en las civilizaciones antiguas, era algo mal visto, porque atentaba a la pureza y al honor de un hombre, a la propiedad privada de un hombre. Entonces, miren, y esto es interesante y quiero compartirles aquí sobre el contexto, porque aquí encontré esta información que quiero compartirles sobre lo que era la prisión. ¿Por qué? Porque esto también nos va a ayudar a entender la situación de José. Nosotros tenemos esa imaginación de que era seguro una prisión oscura, sucia, de piedra, que andaba mal vestido José. Pero la verdad eso es algo que nosotros, sin conocer el contexto, es algo que nos imaginamos. Pero es bien interesante ver que en las conductas legales y en las sentencias sí era algo grave. Y recuerden que estaba siendo acusado José por algo grave de acuerdo a la antigüedad, que era el adulterio. Él había atentado, se lo acusaba de haber atentado contra la propiedad privada de su amo. Miren, si eso lo hubiera hecho en Egipto, hubiera sido la muerte en el acto. Y aquí está siendo un esclavo y la reacción de Potifar fue de enviarlo, se dice en la escritura, a una prisión. Pero vamos a ver qué es lo que se puede comprender de acuerdo al contexto. Dice, ¿dónde estaban encerrados los prisioneros del rey? Y esa es la pregunta, porque las cárceles no existían, sino que fue llevado a un lugar donde habían presos políticos. Las cárceles no eran comunes en el mundo antiguo, ya que el encarcelamiento no era un castigo estándar para los delitos. Eso es lo que yo les mencionaba. Recuerden que existía algo que era la ley del talión, que era ojo por ojo, diente por diente. O sea, si yo robaba, se cortaba la mano.
Si yo mataba, pagaba con mi propia vida. Si en este caso adulteraba y atentaba y se descubría que yo había atentado contra la integridad de otro hombre, automáticamente, ¿cuál hubiera sido la sentencia? Muerte, y hubiera sido de forma rápida. Entonces, dice, si Potifar realmente creía que José, su esclavo, era culpable de agredir sexualmente a su esposa, la ejecución habría sido la respuesta rápida y normal. Esas eran las leyes del antiguo Medio Oriente. Recuerden, si esto hubiera sido cierto, de que José hubiera intentado propasarse con la esposa de Potifar, automáticamente su ejecución era la muerte. En lugar de eso, José está confinado donde los presos políticos estaban en espera de juicio, sentencia o ejecución. Y eso lo vemos con lo que está sucediendo. Ahora entendemos por qué estaba tanto el panadero y el copero, los dos en la misma situación. Porque quizás había sucedido algo que ambos, al ser las manos, digamos que dentro de la casa de Faraón, lo que es el copero y el panadero, los jefes, eran dos autoridades dentro de la casa de Faraón. Y que Faraón confiaba de su vida tanto al copero como al panadero, porque ellos eran los que les daban los alimentos a Faraón. Ellos tenían que asegurarse de que Faraón viviera y que nadie lo envenenara, ya sea tanto con el pan como con lo que era el vino. Entonces, algo había sucedido, que ambos terminaron siendo presos políticos. Y vemos que pasó un tiempo y se ejecutó una sentencia, en donde el copero quedó libre, digamos, y el panadero fue decapitado. ¿Por qué? Porque se lo encontró culpable. Y porque eran presos reales o digamos presos políticos, se tenía este tiempo de que se analizaban las situaciones, pasaban por un juicio justo. Pero en el caso de haber sido en este caso, un esclavo o una persona común, la ejecución era rápida. Ni se preguntaba mucho en el antiguo Medio Oriente. Si uno robaba, chau la mano. O si cometía algo de fuerza, digamos, un delito mayor, se pagaba con la vida. Miren lo que más dice. Puesto que se hace referencia a Potifar como el capitán de la guardia, y más tarde José se encuentra con los otros funcionarios del faraón en la casa del capitán de la guardia, en el capítulo 40, versículo 3, parece que José está destinado bajo la supervisión de Potifar. Y hay otra vez autoridad dada, en otras palabras, es trasladado a otra parte de la casa de Potifar. Eso no significa que su encarcelamiento sea una farsa, perdón. Pero sugiere que la ira de Potifar bien pudo haber estado dirigida hacia su esposa y que después de una adecuada muestra de indignación, José gradualmente vuelve a ser trasladado a una posición de autoridad. O sea, recordemos que nos dice eso, que José fue llevado a este lugar que en el español lo vemos como si fuera una cárcel, pero ahora al analizar el contexto y ver cómo en la antigüedad se emitían los juicios, vemos que no existían las cárceles, pero que había un lugar, en este caso en Egipto, que era para los presos políticos. Y quizás lo que sucedió fue eso, que Potifar conocía a su esposa, sabía de qué calaña era, entonces él sí se enoja y saca a José de esa parte de su casa y la lleva al sector donde estaban los presos políticos. Y ahí empieza todo otra vez José un proceso en donde vuelve a ganar la confianza y demuestra, yo calculo que va a demostrar José de que él no fue, de que realmente él no hizo nada y gana de nuevo la confianza de Potifar y ahora vuelve a estar en autoridad. Es todo un proceso, pero esto es bien interesante porque esto nos ayuda a entender un poco más y ver la importancia de poder estudiar el contexto cultural, para no imaginarnos cosas que no son y decir cosas que quizás no están relacionadas tan a lo que se hacía o se procedía en el antiguo Medio Oriente. Entonces, eso es un dato importante también a tener en cuenta, que José realmente no estaba en una prisión
que estaba andrajoso vestido. No, él estaba en un lugar en donde dentro de todo estaba bien y que en él, recordemos las palabras de el copero, había algo que lo hacía ver como un hebreo. Bien, entonces vamos a continuar leyendo. Entonces, dice que en el versículo 14, dice entonces, Faraón envió a llamar a José y lo acercaron, perdón, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y aquí esto es bien, bien importante porque aquí vamos a ver un protocolo. Aquí lo que está sucediendo, y ahora yo puedo interpretar de que lo que lo hacía ver como hebreo era también sus vestiduras, no solo su forma de hablar, sino sus vestimentas, sus vestiduras. Había algo en él que hacía que se viera como hebreo. Por eso es que ahora él tiene que cumplir un protocolo. Miren, esto que está sucediendo aquí es un protocolo de Antiguo Medio Oriente para presentarse uno delante del rey. Dice que lo sacaron, lo afeitaron y que eso es algo también culturalmente normal en lo que era Egipto. Si uno ve las imágenes de Egipto, de los jeroglíficos, de las estatuas, siempre vamos a ver personas sin vellos, hombres que no tienen barba, que no tienen cabello. Entonces, puede ser que parte de este protocolo para presentarse del rey era afeitarse todos los vellos y también mudar sus vestimentas. No podía presentarse como quería con Faraón. Y eso lo vamos a ver también en la historia de Israel cuando suceden los reyes. Ninguna persona se presentaba de cualquier forma delante de los reyes. Y esto es algo que nos tiene que hacer también a nosotros un poquito de llamado de atención. ¿Cómo nos presentamos delante del Eterno? No nos podemos presentar de cualquier forma. Hay un protocolo, hay una forma, y lo vemos que eso aplica en los reyes físicos. Si nosotros vemos en la historia de Esther, Esther siendo la reina, ya no podía presentarse delante del rey cuando ella quisiera, ni con el vocabulario que ella quisiera. Ella tenía que seguir un protocolo. Pues aquí está sucediendo lo mismo. Era una norma en el antiguo Medio Oriente de que eh, a la hora de presentarse ante un rey, era necesario pasar por este protocolo y en este caso, miren, el faraón era una deidad, se lo consideraba una deidad. Entonces, al afeitarlo, a cambiar sus vestiduras, o sea, de hacer todo este proceso, también era un ritual de purificación en Egipto, porque se estaba presentando delante de la deidad de Egipto. Es bien interesante eso. Entonces, vamos a leer con respecto a lo que el comentario sobre esto. Vamos a ir al comentario para tener la evidencia también de lo que es el contexto cultural sobre lo que está sucediendo en el versículo 14. Miren, esto que está aquí es una representación de un egipcio. Esto lo que vemos aquí es el lector sacerdotal principal. Esto se está exhibido en el Museo del Cairo y si vemos es una persona que no tiene barba, que no tiene cabello, tiene el pelo rasurado y esto era un intérprete de sueños. O sea, era una persona, eran personas también de nivel dentro, de estatus dentro del reino del faraón. Y aquí tenemos una evidencia de cómo se veían los principales o cómo se veían aquellos que estaban delante del rey, cómo se debían de presentar. Entonces, vamos al versículo 14. Afeitado, vamos a ver lo que nos mencionan. Como lo certifican los monumentos egipcios, los hombres egipcios se afeitaban característicamente y en ocasiones también se afeitaban la cabeza, calvos o muy rapados, aunque en ocasiones usaban pelucas hechas de cabello de humano. El texto aquí no es claro con respecto a la extensión a la que José fue rapado. Pero conociendo las costumbres y las culturas de Egipto, podemos entender que, y al ver cómo estaban las personas que se presentaban delante del rey, podemos entender que lo rasuraron por completo. Es una conclusión llegada por
todo lo que podríamos conocer sobre este aspecto en Egipto. Bien, pero aquí hay algo bien interesante, porque aquí vemos que todo esto va a suceder cuando, después de 2 años. Al ver que José, él tiene la revelación de los sueños del copero y el panadero, y recordemos que la actitud de José fue, no te olvides de mí, pero resulta que que el copero se olvidó. Y después de 2 años, el copero se acuerda. Y esto nos da una enseñanza también a nosotros. Es una enseñanza en quién nosotros estamos poniendo nuestra confianza. Y esto nos va enseñando un poquito sobre el carácter de José. Quizás él sí hablaba del Eterno, digamos que su creencia estaba fuerte, pero su estado anímico era como una mariposa, con altos, con bajos, pero siempre subiendo. Y podemos ver que quizás él confiaba en el Eterno, pero dijo, ay, este hombre me puede ayudar. Y puso la confianza en el copero para que lo saque rápido de esa situación. Y que vemos que también no era, si analizamos el contexto, la situación de José no era tan mala como la que imaginamos. Estaba en una situación muy parecida al principio, antes de lo que sucedió con la esposa de Potifar. Pero había algo, obviamente sabemos que él pasó por una humillación, por una vergüenza, y quizás esas cosas no tan buenas hicieron que su confianza desviara su mirada un poquito y pusiera la confianza en un hombre. Y esto nos enseña a nosotros a que dónde estamos poniendo nuestra confianza. ¿La estamos poniendo en el Eterno? ¿O muchas veces las estamos poniendo en personas, en objetos o en proyectos? Y muchas veces no consultamos al Eterno. Me recuerdan que esto es algo también que vimos que en el estudio del jueves, que muchas veces lo que pasó con Josué, cuando hizo un convenio con los gabaonitas, ellos no consultaron al Eterno. Aquí sucede algo similar. José no consulta, él quizás por la situación, y eso es algo humano, y esto nos muestra una conducta muy humana de José, que él es como nosotros, un ser humano, que tiene su confianza en el Eterno, pero en algún momento de angustia, de amargura, y recordemos que la situación de José no era tan fácil, a pesar de que él estaba en una situación privilegiada, digamos, dentro de la casa de Potifar, pero él puso la confianza en un hombre. Y podemos ver ahora que la confianza no está en el hombre, o en los proyectos, o en mis ideas, o en los objetos, sino que los tiempos son del Eterno. El Eterno, Él va a saber el cuándo y el cómo nos va a permitir solucionar un conflicto o salir de una situación. Quizás no es lo bueno para nosotros, quizás hay cosas para aprender. Y vemos tanto en la vida de Judá, que vimos también en la clase pasada, vemos que Judá está en un proceso en donde está trabajando su carácter, pues José se encuentra en un mismo proceso, en un proceso que él está madurando. Tanto su hermano Judá como él están madurando, cada uno por distintas circunstancias. Judá por voluntad propia, José por una circunstancia ajena a él que lo llevó a esta situación. Y él está ahí pasando por un proceso. Y el tiempo es del Eterno. Por ahí uno está pasando por un proceso y no sabe cómo salir. Y lo primero que hacemos es tratar de buscar nosotros soluciones o poner confianza en donde no debemos ponerla. Y muchas veces eso va a hacer también de que nuestro proceso se prolongue. Y eso es algo que podemos ver en esta circunstancia, en esta situación en la que José estuvo 2 años más en prisión, digamos, por haber puesto la confianza en un hombre. Entonces, estos son factores bien, bien importantes, porque esto no está, si podemos ver, estamos viendo las características personales de Judá.
de José. Y que también podemos nosotros reflejarnos en José. José no solo es una figura del Mesías, no es una prefigura del Mesías, sino que también podemos vernos nosotros reflejados en José. Y esto nos ayuda a poder ir corrigiendo nuestros caminos, de poder ir aprendiendo y viendo de no cometer los mismos errores que están registrados en la historia. Y por eso tenemos esa gran bendición de tener la historia entre nuestras manos, para poderla aprender y poder aplicar las correcciones necesarias. Es bien interesante ver eso. Ahora permíteme, vamos a continuar. Era un pequeño paréntesis de una enseñanza que podemos ver con respecto a José y su proceso, porque realmente estamos viendo un proceso en José. Estamos viendo un proceso en el que él está madurando y que el Eterno lo está preparando para algo. Recordemos que José, él antes de ser llevado a cautiverio, él tiene dos sueños y eso va a ser la consecuencia de que él esté ahora en Egipto. Recuerden eso. Entonces, vamos a continuar con la historia de José. Entonces, ya ahora sabemos y hemos interpretado y entendido a través del contexto lo que estaba sucediendo tanto con Faraón y con José. Pero cuando nosotros vamos ahora un poquito más adelante, vamos a leer en los versículos del 16 en adelante, vamos a ver ahora la interpretación de José. Ahora dice que José se presenta, vamos a leer del versículo 15. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretación. Y respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón le dijo a José y empezó a oír a contarle Faraón el sueño, los sueños que tuvo. Pero aquí es bien importante y ver algo que a pesar de que José estaba pasando por circunstancias no tan buenas, a pesar de eso, él aún continuaba. Y miren, él pasó un proceso. Él creyó que, es muy posible que él creyó, le soluciono a la mano derecha del faraón, de su siervo más querido, le ayudo con el sueño, le doy la interpretación, el Eterno me da la interpretación, dice, esta es mi opción para poder salir de este lugar. Pero resulta que no, que el Eterno lo mantiene 2 años más en ese lugar, hasta este momento, lo está reservando para este momento. Y en este momento, a pesar de que vemos que en la vida de José no fue tan fácil, que quizás adelante de nuestros ojos y adelante de los ojos de José fue algo que no era tan bueno. Quizás era muy malo para él. Y vemos que para nuestros ojos también era muy malo. Imagínense pasar por el menosprecio de tus hermanos, de que tus hermanos en un principio quisieran matarte, después que te echen a una cisterna, que te vendan y te manden a una tierra lejana en donde sos un esclavo. Eso marca la vida de un joven. Recuerden que José tenía 17 años cuando sucede todo esto. Y en este proceso, él va a estar un tiempo trabajando en la casa de Potifar, después está 10 años en prisión, y después de esto hay que sumarle 2 años más para que el Eterno le permita en este momento presentarse delante de Faraón. ¿Cuál era su intención al principio? Recuerden, 2 años antes, él le dijo al copero, ve y háblale al Faraón de mí. Y el copero se olvidó. Pero todo eso estaba en la voluntad del Eterno, estaba en el control del rey de reyes, no del faraón. Entonces ahora el Eterno le está dando esta oportunidad de presentarse en las condiciones que el Eterno quiere que él se encuentre delante de Faraón. Y a pesar de eso, vemos esa confianza en José, de que él dice, miren, versículo 16, no está en mí la interpretación de sueño, le está diciendo, sino que es Dios, o sea, el Dios de Israel, Elohim, que le va a dar la respuesta propicia a Faraón. Y vamos a ver esto como una conducta y una cosa que es muy constante en José. Él no solo aquí le va a dar, digamos, va a reconocer la autoridad de Dios a la hora de dar la interpretación de sueños. Ya vimos que con el copero y el panadero,
Él les dice exactamente, los sueños son de Dios, son de Elohim, del rey de Israel, del Dios de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De Él son, el Dios de toda la creación, de Él son las interpretaciones. Entonces vemos ahí en primer momento, en esa situación, que Él le da el honor al Eterno y reconoce que es el Eterno quien da la interpretación. Ahora Él está en una posición en donde se encuentra cara a cara con el faraón. Y humanamente, esto es una oportunidad para uno dejar que el orgullo salga. Pero ¿qué hace José? Dice, no soy yo quien le va a dar la interpretación, sino que es Dios mismo quien le va a dar la respuesta a Faraón. Y no es la primera vez que se lo va a decir a Faraón, porque se lo va a volver a repetir en el versículo 25. Miren, entonces respondió José a Faraón. Porque recuerden, antes de esto, Faraón le cuenta el sueño, le relata el sueño nuevamente a José. Y miren la respuesta que le da a José, dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios, miren lo que dice, ha mostrado a Faraón lo que va a hacer y le da la interpretación. Las 7 vacas hermosas de 7 años son 7 años. Y las espigas hermosas son 7 años igual. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que estuvieron tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano son también 7 años. Esto es lo que va a responder a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y ahí vemos otra vez más, miren, Faraón, y esto es digamos, es un precedente contracultural. Aquí lo que está haciendo José, y por eso yo les hacía mención de la cosmovisión del antiguo Medio Oriente, qué es lo que podía estar pasando por la cabeza de los magos, de los sabios de Egipto y de Faraón. Porque recordemos que Faraón era un dios. Y si él no podía conocer qué es lo que iba a suceder o controlar esa situación, la nación entraba en caos, porque él no solo era el rey, sino que también era el dios de Egipto. Era el representante, el hijo de Ra en este caso. Los faraones se consideraban que eran los hijos del dios Sol. Entonces, imagínense que si Faraón no tenía la interpretación, que no conocía lo que los dioses iban a hacer, la situación, se le iba a desmoronar el Estado, el imperio, porque no iban a saber cómo actuar. Y miren esa determinación de José de estar frente al faraón y donde él pudo haber sacado su orgullo y decir, sí, yo le voy a dar la interpretación, y él hace delante de faraón, se humilla y dice, no soy yo, es Dios quien le va a dar a usted la revelación. Una vez se lo dice, después les dice que Dios lo va a hacer. ¿Pero qué Dios lo va a hacer? ¿El Dios de los egipcios o el Dios de la creación? El Dios de Abraham, Isaac o Jacob. Y termina dándole la respuesta, diciéndole que Dios mismo lo va a hacer. Va a ser en el versículo 32. Miren lo que dice en el versículo 32, cómo termina José la interpretación del sueño. Versículo 32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. O sea, le está dejando claro al faraón de que lo que va a suceder es alguna sentencia firme, que no eran los dioses del inframundo. Le está dejando claro, al entender la cosmovisión del antiguo Medio Oriente, de que Faraón, Faraón, no son los dioses del inframundo, no son los dioses del Nilo que van a traer juicio divino, sino que es Dios mismo, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, que va a hacerlo y que se está apresurando a hacerlo. Y esto es bien, bien notorio en la actitud de José, que a pesar de que no todo iba bien, de que no todo le estaba saliendo como él quería, a pesar de eso, su confianza y en sus labios siempre estaba el honrar al Eterno, que quizás de sus labios hacia adentro era un proceso,
Era algo que él tenía que madurar. Pero miren, él está ahora en una situación que privilegiada, porque está delante del faraón, le está interpretando el sueño y puede tener él los galardones de la interpretación y darle la solución, porque si leemos más adelante vemos que José le da la solución al faraón, pero solo le da el mensaje. Él no dice, yo soy la solución, yo sé hacerlo, sino que él le dice, haz esto, faraón, y búscate a un hombre que tenga las condiciones y las aptitudes para llevar esto a cabo. Pero miren esa actitud de José y analicemos esta actitud de ahora, de José de ahora, a cuando él recibe los sueños. ¿A él qué hizo cuando recibió los sueños? Él automáticamente fue y les contó las interpretaciones a sus hermanos. ¿Qué generó? Generó envidia, generó odio, rencores. Después va y se los cuenta a su padre y a sus hermanos el segundo sueño. Entonces, eso fue un causante de que eso nos muestra de que había una inmadurez en José. Ahora vemos que ahora delante de Faraón, el Eterno lo hace pasar por este proceso para que José sea pulido en el proceso y madure y se encuentre en una situación en donde realmente ahora el honor se lo tiene que dar al Eterno. No puede darse, llevarse los laureles él como lo hizo con sus hermanos, porque él les dio a entender de que ellos le iban a servir a él y que su padre también. Eso lo vamos a ver que después cuando siga la historia se cumple, pero vemos una actitud muy distinta en José. Entonces, vemos como aquí José no solo le está dando el honor al Eterno, sino que también le está marcando este precedente contracultural. Le está dejando bien claro quién va a hacer esto, quién es el que tiene el control del cosmos en el antiguo Medio Oriente, que no son los dioses de Egipto, que no son los seres del inframundo, ni los dioses buenos, sino que es Dios mismo. Porque miren lo que dice en el versículo 25. Dice en el versículo 25, dice, versículo 25, el sueño mismo, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. ¿Quién va a hacer? El Eterno. No son los dioses de Egipto. ¿Quién da la sentencia firme y que se está apresurando a hacerlo es Dios mismo, el Eterno. Y eso es, digamos, podemos entender que para Faraón viene a ser un golpe bajo porque él era la deidad de Egipto. Ahora resulta que este varón hebreo le está revelando los sueños, le está dando la solución para que su reino no entre en caos. Ahora entendemos el por qué ahora Faraón y los sabios deciden que José fuera el segundo al mando en lo que es el gobierno, de que él era la persona apropiada para la administración. Vamos a leer del versículo 33 en adelante. Dice, por tanto, miren, esta es la respuesta de José. Por tanto, provece ahora Faraón un varón prudente y sabio, y póngalo sobre todo, sobre la tierra de Egipto. Él sabía la solución. Y miren ese proceso de estos 13 años, porque la verdad fueron 13 años que estuvo desde que lo vendieron sus hermanos hasta este momento. Han pasado 13 años. 13 años en un proceso que quizás sí él no lo merecía, pero era la consecuencia de algo que él hizo mal. Y él estuvo en este proceso, en este periodo de corrección durante 13 años, en donde podemos ver que hay un cambio de actitud en José, que ya no es eh, el mismo joven, digamos, arrogante o prepotente, que porque era el preferido de papá, iba a hacer lo que él quería, sino que vemos que el Eterno usa de todo esto que hizo José, ese carácter de José, y ahora está en las manos del Creador. En estos 13 años vemos que él está en las manos del Creador, que quizás para los ojos de José no era tan bueno lo que estaba sucediendo, pero delante de los ojos del Eterno sí, porque era necesario, porque miren la actitud que ahora tiene José. Ya no es ese jovencito intrépido, ese jovencito arrogante que sí, yo lo sé o yo soy. No, él dice, Faraón,
esto es lo que usted debe hacer. Pero ponga a alguien, un varón prudente y sabio. Él no se propone él tiene la solución. Y él podría decir, miren, yo tengo la solución, yo voy a hacer que esto funcione, elíjame a mí. Yo debo ser ese hombre. Y no, y él dice, varón, búsquese un varón prudente y sabio. Haga esto Faraón y ponga gobernador sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de esos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y, es, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y eso es bien interesante porque José da la solución, pero vemos este cambio de actitud en José. Ya no es más ese jovencito arrogante, sino que él está diciendo, Faraón, mire, esta es la solución, pero escoja usted quién va a gobernar, quién se va a hacer cargo de todo este operativo para que el caos no entre en, en el imperio, para que su imperio no sea abatido. Miren la respuesta de Faraón, versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Miren, Faraón y sus siervos están reconociendo de que ellos no eran dioses. Miren el vocabulario que están usando. Dice, ¿acaso hallaremos otro hombre como este, de quien esté el Espíritu de Dios? Y cuando vemos que es un Dios con mayúscula, está hablando del Eterno. Están reconociendo la autoridad del Eterno. Y era quien, el faraón de Egipto, la deidad de un imperio. Y sus siervos están dándole, reconociendo de que hay un Dios superior, un Dios que no conocen, pero saben de que es más grande que ellos como dioses. Entonces dijo Faraón a José, pues, ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Aquí está dejando bien en claro también una cuestión de que el faraón va a seguir siendo el rey y de que no va a haber otro rey más que faraón, sino que ahora la autoridad, parte de la autoridad de faraón va a estar en José. Y lo que vamos a leer ahora va a ser todo un procedimiento de entronamiento de José. Vamos a leer del versículo 40 al 46. Dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra y se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono estaré yo. Seré yo mayor que tú. O sea, José no puede usurpar la autoridad de Faraón. No puede hacerlo. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad las rodillas, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Yo y llamo a Faraón y llamó el Faraón el nombre de José, Safnat Panea, y le dio por mujer a Asnat, hija de Potifar, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Aquí vamos a ver, en el versículo 40
Aquí está, todo esto empieza con un protocolo de entronamiento. Esto es un protocolo de entronamiento. Miren, capítulo 40. Vamos a leer el comentario del capítulo 40. 41:40. A cargo de mi palacio. Miren, y esto es interesante porque aquí esto es algo también que nos va a enseñar lo que está sucediendo en Egipto y lo que ha sucedido varias veces a nivel cultural en el Antiguo Medio Oriente. Dice, a cargo de mi palacio. El nombramiento inicial de Faraón le da autoridad a José en el palacio basado en la recomendación es del Espíritu de Dios en José. Perdón, el reconocimiento del Espíritu de Dios en José. La combinación de perspicacia indicada por la interpretación del sueño y sabiduría indicada por la estrategia propuesta fue suficiente para concluir que José disfrutaba del favor divino, una buena razón para mantenerlo cerca del trono, algo muy interesante. O sea, porque sabían, acuérdense el vocabulario que estaba usando Faraón, estaban reconociendo él y sus siervos que había un Dios superior a ellos y superior a los dioses de Egipto. Entonces, ¿por qué no es mejor tenerlo de amigo? En los documentos egipcios, el segundo al mando administrativo de Egipto es el visir. Ese es el cargo que recibe ahora José, el de visir, el de gobernante, conocido como el supervisor de los estados reales. Sin embargo, es posible que el nuevo rol de Joseph, de José, no sea tan elevado como es. Hay otros puestos que podrían reclamar ser el segundo al mando en el área de sus responsabilidades. Esto es similar a lo de una empresa actual que tiene una presidente y un director ejecutivo y un equipo de vicepresidentes, vicepresidente de producción, de marketing, legal, etcétera. Cada uno de estos individuos podría afirmar legítimamente que es el segundo al mando en su área particular y tener a su cargo toda la empresa, el área de su jurisdicción. De manera similar, numerosos nobles egipcios podían ocupar cargos y llevar títulos que los identifican como segundo después de Faraón. Dichos títulos incluyen gran favorito del señor de las dos tierras, y recuerden que Egipto se dividía norte y sur, y la parte norte era la más próspera. Y primero entre sus cortesanos. O sea, eran también los títulos que podría haberse conocido a José dentro de la jerarquía del reino de Faraón. Y uno de los títulos conocidos más apropiados que describe los deberes de José es el supervisor de graneros de Alto y Bajo Egipto. No es raro encontrar relatos de funcionarios que fueron elevados de un estatus inferior a altos cargos de autoridad. O sea que lo que está sucediendo con José era algo que dentro de todo era normal en el antiguo Medio Oriente. Cuando se accedía al favor del faraón, uno podía pasar de un estatus inferior a un estatus más alto. Y por eso vemos el vocabulario en que ahora, después de haber pasado por el protocolo para presentarse delante de Faraón, ahora Faraón está entregando de su propia mano un sello que representa la autoridad legal de Faraón. Y también lo está vistiendo con vestiduras reales, con vestiduras acorde a su nuevo estatus. Entonces todo esto cae bajo la esfera de nueva creación, un tema que debemos estudiar y que también nos va a ayudar a entender qué es lo que va a suceder con el Mesías Yeshua y qué va a suceder con nosotros y qué tiene que estar sucediendo con nosotros en este preciso momento. Nosotros tenemos que ser una nueva creación, despojarnos de eso que nos hacía de, digamos, inferiores y ahora cambiar nuestras actitudes, ser una nueva creación, dejar lo que a nosotros nos caracterizaba, que nos llevaba a la muerte, dejar de ser eso y ahora enfocarnos en ser esta nueva creación. Algo así como está sucediendo con José, con el faraón, así de algo que tiene que suceder en nuestras vidas con el Eterno. Despojarnos de ese viejo hombre y ser una nueva creación para el Eterno, de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. Y es lo que está sucediendo con, en este caso, con José.
Él está ahora siendo una nueva creación. Y miren, esto es una referencia gráfica de cómo se vestía el visir. Vamos a achicarlo un poquito más, así. Así se vestía el visir. Así son las representaciones gráficas. Esto está también en el Museo de Londres. No, esto está en Nueva York, perdón. Y esto es algo que se encontró. Y así es como se veía, así se hubiera visto José después de su entronamiento, de que él fue ahora escogido, pasó de ser un, digamos, prisionero, un esclavo, a ser ahora el segundo al mando. Es bastante interesante ver eso, ¿bien? Y además de eso, dice que también, a pesar de que se cambiaron sus vestiduras, y ahora él, aparte que se cambiaron sus vestiduras, se lo hizo pregonar se pregonó por todo Egipto de que él era el segundo al mando y que tenían que reverenciarlo como al faraón, también dice que se le entrega una esposa. Vamos a leer el comentario sobre el versículo 43. A cargo de toda la tierra. A José se le da la autoridad que no es regional. Uy, perdón, aquí. A José se le da la autoridad que no es regional o solo de una ciudad. El anillo del sello le permite tomar decisiones y autorizarlas en nombre del faraón. O sea, no tiene que ni siquiera consultar con faraón lo que va a hacer. Miren esa autoridad que él ha recibido. La ropa, las joyas y el transporte designan su alta posición. Su cambio de nombre y su matrimonio, miren, y esto es bien interesante, y esto también es algo que hemos venido desarrollando durante todo el libro de Génesis, en la esfera de convenios. Cuando se habla de matrimonio en el antiguo Medio Oriente está relacionado con convenios. Entonces, lo que está sucediendo ahora con José es un convenio. Y el transporte y designado de su alta posición, su cambio de nombre y su matrimonio con una familia sacerdotal le dan una nueva identidad como noble de Egipto. Miren, este es todo el proceso de una nueva creación en la vida de José, de acuerdo a lo que es el antiguo Medio Oriente. Y esto nos da una idea de lo que nosotros, al punto que tenemos que llegar nosotros como nueva creación en el Eterno. Entonces dice que se le dio una esposa. Y esto fue uno de los factores que hizo que cambiara su estatus de ser un esclavo a ser un noble, una autoridad en Egipto. La ciudad de On, que refleja el egipcio Lunu, se conoce más tarde como Heliópolis, y es una de las ciudades antiguas más veneradas de Egipto, junto con Memphis y con Tabes. Se encuentra justo al norte del Cairo moderno en la base del delta, o sea, está en la zona más fructífera, en la zona más, digamos, en la zona verde de Egipto, la zona más próspera de Egipto. Pero vemos que aquí le da en los versículos 50, vamos a ir a los versículos 50, vamos aquí a los versículos 50, vamos a adelantarnos un poquito en la historia, y ahí nos menciona lo que leímos recién, que él va a tomar como esposa a la hija del sacerdote de On. Vamos a ver lo que dice el versículo 50. Versículo 50 dice, ahora dice, ahora después de todo esto, de que ahora en estos 7 años José está recolectando el trigo, está haciendo lo que él debía hacer, y, y esto muestra también ese respaldo que había del Eterno hacia José. Porque durante todo este tiempo, estos 7 años de prosperidad, José no solo recogió prosperidad en la tierra, sino que también en su familia. Recuerden que tener hijos era de alto honor en las sociedades antiguas. Y miren lo que sucede. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniera el primer año del hambre. O sea, nacieron estos 2 niños en la mejor época de Egipto, en donde había abundancia. José no solo fue bendecido en su trabajo, sino que también él fue bendecido en su hogar, porque él pudo tener hijos en el momento más próspero de Egipto. Imagínense tener hijos en el momento más difícil de Egipto. Es algo difícil, una situación difícil. Pero esto nos muestra esa provisión y ese respaldo del Eterno hacia José. Y nos menciona
Otra vez nos menciona que los cuales le dio a luz a Asnat, hija de Potifar, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. Y aquí es bien interesante. ¿Por qué? Porque con respecto a lo que es la esposa de José, hay dos, digamos, posturas o dos formas de entenderlo. Hay una forma que es de acuerdo al contexto cultural, que es literalmente lo que nos dicen las escrituras, que era la hija del sacerdote Teón. Pero vemos que esta hija conoce del Dios de José, porque ella está permitiendo que sus hijos lleven nombres hebreos. Los hijos de José no tienen nombres egipcios, como el nuevo nombre que él obtuvo, sino que él los nombra en hebreo y literalmente quiere decir eso. Manasés, el que me hizo olvidar, y Efraín viene de la raíz de la palabra que dice fructificarse, que es lo que él está reflejando. Y esto es bien interesante. Pero vemos que esa es una postura. Otra postura de la esposa de Potifar, digamos, de la esposa de José, es que es una nieta de Dina, o que viene de la hija de Jacob. Es una postura, es un comentario. Son dos posturas. Una es de los sabios de Israel y otra de acuerdo al contexto. Y esto nos tiene que hacer memoria, algo que habíamos visto también en la porción pasada, que habían dos posturas, una de acuerdo a la Torá y otra de acuerdo a lo que era el contexto cultural. Ambas están bien, ambas están mal. ¿Por qué digo esto? Porque no estuvimos ahí y no conocemos realmente más detalles de lo que nos da la Biblia. Y si buscamos de acuerdo a los descubrimientos arqueológicos y a la historia egipcia, tampoco se nos da mucha información con respecto a quién era este sacerdote de On y quién era esta hija del sacerdote de On. Pero sí es nombrada y esto nos va a marcar también algo, digamos, algo paralelo a lo que sucedía con Judá. ¿Qué sucedió con Judá? Él se fue de forma voluntaria y se casó con una cananea. Recuerden, Judá estaba fuera de las leyes familiares. Aquí sucede exactamente lo mismo. José estaba fuera de las leyes familiares, que es la Torá. Entonces, vemos que hay ciertos aspectos, tanto en la vida de Judá como en la vida de José, que son similares. Él contrae también matrimonio con una extranjera, solo que los hijos de Judá mueren. Los dos hijos de eh, José viven y tienen un propósito. Vamos a ver más adelante en la porción que viene el propósito que tienen esos hijos de José. Pero es interesante ver y marcar estos paralelismos con la vida de Judá. Y son los dos personajes principales de la historia que viene en la próxima porción. Entonces, tenemos esas dos posturas de la esposa que son válidas, porque son simplemente comentarios. Si nos basamos en lo literal, simplemente sabemos que es la hija de un sacerdote de Egipto y que él llamó a sus hijos en hebreo con esa carga en esos nombres. Esto nos está reflejando la actitud o lo que había en el corazón de José. Imagínense él llamar a su hijo Manasés: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Eso está reflejando una conducta en el corazón de José. Que a pesar de que él haya pensado o esté en esa situación de autoridad, de ahora de honor, de privilegio, él había algo en su interior que hizo que a su hijo mayor, a su primogénito, lo llame así. Imagínense llamar a su hijo, cada vez que lo llame Manasés, él está recordando el trabajo, o sea, toda su vida en Egipto y lo que había sucedido con la casa de su padre. Y
y al segundo, ahí vemos también como que hay algo que cambia también en José en ese momento, porque ahora lo llama Efraín. Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción, pero aún queda algo dentro del corazón de José. Y algo que es muy relevante en esto, que a pesar de que José ahora tiene un nuevo estatus, no se nos dice que a José se le haya dado la libertad. Él sigue siendo esclavo en la tierra de Egipto. Un esclavo, digamos, con privilegios, pero él sigue siendo esclavo. Ya no es más esclavo de Potifar, sino que ahora es esclavo de Faraón. Es el siervo de Faraón, pero su condición sigue siendo la misma. Y al nombrar y ver el nombre que le da a sus hijos, también lo vemos, podemos interpretar que hay una condición en su corazón que lo hace esclavo de sus pensamientos, de una raíz de amargura que hay en su corazón. Porque si él realmente hubiera olvidado lo que hubiera pasado en la casa de su padre y todo lo que vivió, no hubiera llamado a sus hijos de la forma que los llamó. Esto nos está dando y nos está dejando saber de que hay algo en el corazón de José. Esto nos está permitiendo conocer esa actitud y conocer qué es lo que está sucediendo dentro de la vida de José. Vamos al capítulo 42 y vamos a leer los primeros del versículo 5 al 9 para cerrar la idea de la conducta de José, del proceso de José. Dice, vieron los hijos de Israel, vinieron los hijos de Israel. Vemos que ahora es el encuentro con sus hermanos. Y esto va a terminar de cerrarnos la idea de lo que veníamos hablando. Vemos que al nombrar de la forma que nombró a sus hijos, hay algo en el corazón de José que no ha cerrado, una herida que no ha cerrado. Pero ahora vamos a ver lo que sucede cuando se tiene este primer encuentro con sus hermanos. Y si vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Miren, el vocabulario nos está dando a entender de que hay algo, hay una raicita en el corazón de nuestro Joseph. Y dice que no los conoció, se hizo que el desentendido. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde venís? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimento. Y José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Entonces se acordó, miren, en el nombre de Manasés nos dice que él se había olvidado de lo que había sucedido en la casa de su padre. Pero miren lo que dice en el versículo 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, sois espías para ver lo que, sois, espías sois por ver lo que por ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimento. Entonces esto nos está mostrando una condición en el corazón de José. José no es perfecto, es un ser humano. Y esto nos está enseñando a cómo lidiar nosotros con estas situaciones. Vemos que, y si seguimos nosotros leyendo en la historia, vamos a ver que muchas veces José, realmente él no se olvidó de lo que había sucedido en la casa de su padre. Más de una vez él se tuvo que retirar de en medio de sus hermanos y aislarse y llorar. Eso es señal de que hay algo que no se había cerrado, un círculo o un proceso que todavía aún faltaba terminar de cerrar en la vida de José. Y esto es bastante interesante, porque esto nos muestra que José, por más que él, digamos, superó a su forma de ver al tener autoridad, al tener hijos, y en la forma que él nombra a sus hijos, él le está dejando claro que él como Joseph, como José,
había superado las malas situaciones de su vida. Pero a la vuelta de la esquina el Eterno lo estaba enfrentando, esperando para confrontarlo con eso que había en su corazón. Y eso vemos lo que sucede en la vida de José durante el encuentro de sus hermanos. Y esto nos está dejando saber y conocer el proceso que José está pasando en este momento. José está pasando en ese momento. Entonces, para concluir, ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar con respecto al proceso de José? Primero, que los tiempos son de Dios. Algo que ya hablamos anteriormente, de en dónde ponemos nuestra confianza. Eso es algo que podemos aplicar de esta porción en nuestras vidas. ¿En quién estamos confiando? ¿Estamos confiando en el Eterno o estoy confiando en mis propias fuerzas? Esperando una respuesta del Eterno que Él seguro en algún momento le irá a dar. Pero como no la da, tomo yo acción y hago cosas sin su consulta. También podemos ver de que quizás el Eterno en algún momento de nuestras vidas nos ha mostrado una meta o un punto en el que Él quiere llevarnos. Sucede con José. José, él, acuérdense, a sus 17 años, 16, 17 años, el Eterno le revela por sueños cuál es el propósito que él va a tener. ¿Cuál va a ser el propósito de José? Va a ser el que va a heredar la promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa promesa que pasa de generación en generación y que ahora el Eterno le está diciendo en un sueño que va a llegar un momento que él va a recibir esa promesa. Pero él no supo manejarlo. Y eso fue la consecuencia por lo cual él llega ahora a Egipto y pasa estos 13 años de proceso. Y aún más, porque desde que él tiene el sueño hasta este momento, son aproximadamente 21 a 22 años de proceso total de este joven que recibe una promesa, que recibe un sueño, donde el Eterno le muestra cuál va a ser la meta, a dónde el Eterno lo quiere llevar. Pero hay algo que podemos ver, que el Eterno quizás nos revele cómo, a dónde vamos a llegar, pero no nos dice el cómo o cuál va a ser nuestro proceso para llegar a ese punto. Y lo vemos en la vida de José. Quizás sí, haya promesas, haya cosas que, metas que tengamos que cumplir, que el Eterno nos haya hecho saber de alguna forma que esa va a ser la meta. Pero lo que hay desde el punto en que se fue revelada esa meta hasta la meta, lo que sucede en el medio, el Eterno no lo revela. Imagínense si a José le da el sueño a los 17 años, que va a llegar a ese punto en que su familia, sus hermanos, van a rendirle pleitesía, se van a postrar delante de él. Pero le dice, pero José, todo esto va a pasar. Vas a pasar 13 años en un proceso, en una prisión, siendo humillado por tus hermanos, siendo vendido por tus hermanos. Ellos te querían matar. Ahora sos esclavo en Egipto. ¿Creerían que José hubiera dicho, Señor, allá voy a ir? Humanamente, con la mano en el corazón, familia, yo creo que ninguno hubiéramos dicho, sí, acepto, yo quiero llegar a esa meta, sabiendo todo lo que había que pasar para llegar a ese lugar. Eso es algo que podemos ver. Y vemos que este proceso a José le llevó 20 años, 22 años aproximadamente. Esto también nos enseña ahora a nosotros. Seguro que en la vida, en nuestras vidas, vamos a estar pasando por procesos. El Eterno, como les decía, quizás nos ha revelado una meta, a dónde Él quiere llevarnos, a dónde Él quiere que estemos, pero no nos ha revelado el cómo, el cuándo y las cosas que vamos a vivir en el camino. Esto también nos enseña de que también nosotros, como creyentes en el Mesías Yeshua y como creyentes en el Dios de Israel, hay un proceso en nuestras vidas. Pero ese proceso depende de mi nivel de madurez. Va a depender de mí si ese proceso se va a hacer largo o va a ser corto. Miren, a José le llevó este proceso 22 años. ¿Cuánto tiempo
el proceso va a ser para mí o para ustedes. Eso depende de cada uno de nosotros. La decisión está en nosotros de decir, quiero tomar el camino largo o no, voy a ser obediente y voy a hacer las cosas que tengo que hacer para que ese proceso sea más corto, duela menos. Imagínense 22 años este joven y miren, lo que pasó en la vida de José no solo lo afectó a él, lo afectó a sus hijos, afectó a su, podemos entender, a su familia. Miren cómo los llamó a sus hijos. Y yo me imagino, y esto es algo que pasa normalmente en las familias. Quizás papá y mamá han pasado situaciones no muy buenas en sus hogares, pero eso de alguna forma termina afectando a sus hijos. Y esto es algo que vemos que es un patrón que se repite una y otra vez dentro de la familia de los patriarcas. Hay algo que cargan los padres, alguna consecuencia, y esa consecuencia termina cayendo en la vida de los hijos. Y vemos que José no va a ser exento de esto. Cuando vemos más adelante la historia de Efraín, ¿qué sucede con Efraín? Cuando los reinos se dividen, cuando Israel es dividido y el reino del norte es para Efraín, es reinado por Efraín, ¿qué sucede? Y ahora vemos de dónde empieza todo esto, desde casa, familia. Y esto es algo muy importante. Nosotros tenemos esa decisión. ¿Cómo queremos que sea el proceso? Y también hay algo que podemos aprender y muy importante. Muchas veces los seres humanos tenemos esa capacidad de superación propia, de que las situaciones, listo, me caí, me limpio la rodilla, me sobo y sigo, me hago fuerte. Muchas veces vamos a escuchar esa palabra, un tropezón no es caída, esto me hace más fuerte. Familia, miren lo que sucede en la vida de José. ¿Sí? Digamos que llegó a un lugar de autoridad, fue bendecido con una familia, fue bendecido económicamente, pero realmente él estaba superado. Hay algo que eso nos tiene que hacer pensar. Muchas veces tenemos esa capacidad de los seres humanos de que las cosas que nos afectan, decimos, eso me va a hacer más fuerte. Familia, sí, sé que nos puede hacer más fuerte, hasta el punto de llegar a no sentir dolor físico, pero realmente es algo que superamos, es algo que hemos podido cerrar esa herida. En la vida de José lo vemos y no es así. Solo el Eterno puede hacer que suceda eso. Solo es el Eterno quien puede ayudarnos a sanar. Pero tenemos que estar dispuestos nosotros a entregar en este proceso, y esto hace que ese proceso sea más largo, más corto. Si yo me autocreo que yo soy el superhumano, que he superado todas las adversidades y no cierro esos ciclos o esas cosas que hay en mi vida, miren, sí, me puedo hacer muy duro, puedo llegar a las metas, pero ¿qué hay detrás de mí? ¿Qué es lo que acarreo detrás de mí? ¿Qué es lo que va a hacer la vida de mi familia? Familia, lo sé. Por eso le digo, la vida de José es como la vida de cada uno de nosotros. Y que el Eterno nos permite conocer esta historia para que nosotros a partir de ahora nosotros conozcamos cómo proceder en estas situaciones. De que no somos superhumanos, que vamos a sobreponerlo a las adversidades. No, tenemos que entender que esas adversidades son un proceso que el Eterno nos hace pasar para llegar a una meta. ¿Y cuál es la meta? De que lo conozcamos a Él, de que realmente seamos sus siervos y que podamos nosotros depender 100% de Él. Miren el proceso por el cual José está pasando. Y seguro es el proceso que tú y yo estamos pasando. Cada uno en distintas áreas, pero es un proceso que tenemos que ahora nosotros decidir qué va a hacer de ese proceso. ¿Lo voy a hacer largo o lo voy a hacer corto? Y de que sí, yo puedo autosuperarme, pero si el Eterno no está conmigo, siempre va a quedar esas
esas amarguras, esas raíces de amargura. Miren, Yeshua nos enseña sobre esto. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 5, de los versículos 23 al 26, ¿qué nos dice? Vamos a la Biblia, vamos a la Biblia y vamos a buscarlo porque está relacionado con esto. Vamos a Mateo capítulo, y miren lo que dice, y son una enseñanza bastante a la porción del Eterno, bastante relacionada a la porción. Vamos a Mateo 5, de los versículos 23 al 26. Vamos al 23. Habíamos dicho el 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Por favor, familia, cierren los micrófonos. Gracias. Dice, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Miren, está muy relacionado porque es algo que le sucede a José. José, él tenía que cerrar algo en su vida con sus hermanos. Y miren Yeshua lo que nos enseña. Porque si yo no cierro algo, yo no cierro esos círculos, yo no me pongo a cuentas no solo con el Eterno, sino con aquellos que seguro tengo una diferencia. ¿Qué va a suceder? En algún momento yo voy a sembrar esas consecuencias de esas cosas. No estoy exento, por más que yo diga, ya lo superé. No, dice el Mesías, vuelve y arregla las cosas con tu hermano. Y recién ahí, ven y presenta tu ofrenda. Porque ¿cuál va a ser la intención que va a haber en mi corazón a la hora de presentarme delante del Eterno? Algo en que pensar, familia. Es algo que en la vida de José nos podemos ver reflejados y podemos aprender. Por eso, familia, yo los invito a que sigamos aprendiendo, que sigamos estudiando y miren cada vez que vamos analizando y estudiando en su contexto la vida de los patriarcas, la vida de Israel, miren cuánto podemos aprender y aplicar a nuestras vidas. Y es un mensaje que el Eterno nos da, de cómo quiere que Él nos presentemos delante de Él y cuánto tenemos que trabajar ahora para llegar a esa meta. Ahora está en nosotros, familia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tomamos el camino largo o me esfuerzo y actúo como el Eterno quiere que actúe y hago ese camino más corto y más ameno? Depende de nosotros, familia. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia, y vamos ahora sí, ya teniendo la perspectiva de la vida de José y su proceso, y la vida de Judá y su proceso, nos va a ayudar a entender lo que va a suceder en la próxima porción. Shalom, familia. Nos vemos en el próximo estudio. Bendiciones.